Bueno, el otro paso, o más bien el segundo paso de la respiración, ya sea aerobia como anaerobia, pueden hacerlo también células eucariotas, organismos eucariotas o procariotas. ¿Listo? Se inicia a partir del ácido pirúvico acetil-CoA. ¿Listo? Que es pues un compuesto de 2 carbonos que viene de una modificación que sufre del el ácido pirúvico. ¿Listo? El cual pues es producto de la glucólisis, ¿sí? A través del proceso de oxidación y es impermeable a la membrana mitocondrial que tiene que atravesar pues para llegar al interior. ¿Listo? Y pues allí empezar nuestro mismo ciclo. En el proceso de pasar hacia adentro, actúa el piruvato deshidrogenasa. ¿Listo? Y lo que hace es transformar el ácido pirúvico para ser reconocido en el ciclo, en todo el ciclo de Krebs. ¿Listo? El acetil-CoA se incorpora al ácido produciendo solo un poquito de ATP y pues también genera un poder bastante reductor para generar pues producto de desecho que las células crean. ¿Listo? Que pues en este caso es el CO2. El acetil-CoA es un previo para iniciar el ciclo. ¿Listo? Para intentar obviamente reducir el ácido pirúvico y regenerar el precursor o ácido orgánico. ¿Ok? Pues que ya existe al interior de nuestra célula, que es el ácido oxalacético, qué pena, que tiene pues el acetil-CoA. Bueno, tengo pues un ácido cítrico acá en el resultado, que en el ciclo de Krebs es conocido por iniciar acá todo el ciclo. ¿Listo? Por último, el balance final del ciclo de Krebs tenemos pues resulta un poco más de energía que en la glucólisis y no se genera pues de manera directa. ¿Listo? El único que cambia es el ácido nucleico que lo compone, que este mismo lo compone. Lo que encontramos es que el balance en términos de ATP, este balance final, poco a poco se va generando. ¿Listo? Por el reductor que va a ir pues a parar a la cadena de respiración de electrones. ¿Listo? Ahorita vamos a pasar un poco a explicar el ciclo de Calvin, pues que hace parte de este proceso que se hace independiente de la luz, que es el proceso en la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Listo? La primera fase del ciclo se encarga de la fijación del CO2. Pues las plantas fijan el CO2 a través de la atmósfera y recordemos que las plantas pues hacen esta función con sus estromas abiertos y hacen el intercambio de gases absorbiendo el dióxido de carbono, ¿sí? Y obtenemos con nosotros pues la comparación que hacemos, que nosotros respiramos oxígeno y exhalamos CO2. ¿Listo?
Las plantas inspiran dióxido y exhalan oxígeno. Esa es la diferencia que después vemos. Después, toda esa energía almacenada se reduce. Se reduce gracias a que es pues por medio de este último se obtiene el sustrato necesario para que el ciclo pueda continuar. ¿Listo? Y este mismo pues vuelve a empezar también. En todos los procesos, pues ya sean autótrofos o heterótrofos, se necesita para el metabolismo. Este mismo pues se necesita un tipo de coenzimas, ¿sí?, en un estado oxidado. Igualmente pues se necesitan ciertas moléculas, ¿sí?, para que se den estos dos ciclos. ¿Listo? Si estas moléculas no están en este estado de oxidación, pues el ciclo no va a poder avanzar. Y de esta manera pues llegamos a la última fase, que pues aunque no tenga que ver con el CO2, es muy fundamental para que el metabolismo no colapse, y es la regeneración de ribosa, ¿sí? La ribosa es una molécula a la que se le añade el dióxido de carbono. El ciclo de Calvin también se da como rubisco, pues que es más conocido, o lo podemos también normar como ribulosa oxidasa carboxilasa, pero pues para reducir este nombre pues podemos decir rubisco. La rubisco es la que permite fijar el CO2, y pues el problema que tenemos, podemos identificar un problema, es cuando se tiene un ambiente muy seco, ¿sí?, y muy cálido, pues ya que hablamos de la carboxilación o fijación de carbono, pero pues también en este término es oxidasa, la ribosa oxidasa carboxilasa, pero pues lo que significa que en esta actividad también necesitamos oxidar, ¿sí? Pero pues si la rubisco puede captar el CO2 y tengo como carbono para resultar una biomolécula, pero como fijo oxígeno, pues no hay manera de sacar carbono, ¿sí? Por lo que se pierde pues la eficiencia de la fotosíntesis. Ese es un problema que de pronto se puede dar en el caso de que pues traslademos una planta a otro clima diferente a la cual está acostumbrada a generar o más bien a adelantar este proceso. Bueno, el balance energético final que pues podemos dar es que la respiración se divide en tres fases generales, que es la glucólisis, el ciclo de Krebs y más que todo pues la fosforilación oxidativa. ¿Listo? Pues la glucólisis ya habíamos dicho que la reacción de descomposición, donde algo muy energético, que son las dos moléculas de ATP, se van a descomponer en dos elementos pues mucho menos energéticos. En esa descomposición, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener pues, como pues la misma palabra lo dice, en descomposición, en términos de resta, toda la energía invertida a la hora de producir toda la reacción, resultando la ATP después como ganancia final en forma ATP. Obtengo dos moléculas, y estos dos poderes reductores NADH son energía que la célula guarda pues para su fase final, ¿sí? Es como si lo guardara para después, como que lo guarda en el bolsillito para después utilizar ese tipo de energía. ¿Listo? La primera fase de glucólisis vemos que acaba con dos piruvatos, ¿es cierto? En el ciclo de Krebs, que vamos allá, cada uno de estos piruvatos va a sufrir una modificación, que pues esto sucede previa, antes de que
antes de que ese ciclo, porque pues en ese ciclo de Krebs lo que entra es la molécula de acetil-CoA que tenemos al principio, ¿verdad? Pues siendo esta diferente de un piruvato que tenemos allá, piruvato de deshidrogenasa. ¿Listo? El piruvato sufre más deshidrogenación, es decir, que pierde un hidrógeno y además se le añade una coenzima A, ¿sí? De manera que queda activo, ¿sí? Es decir, que con estas dos transformaciones, deshidrogenando y añadiendo un CoA, pues pasamos del piruvato al acetil-CoA, ¿sí? En esta transformación se obtiene más poder reductor. Por cada molécula de glucosa, ¿sí? Por cada molécula de glucosa que tenemos ahí al principio, con esta ya podemos empezar el ciclo y obtengo 2 piruvatos que van a ser después 2 acetil-CoA cuando entre acá y empieza otra vez el ciclo. Y pues obviamente estas moléculas que entran toca multiplicarlas por 2, ¿sí? Bueno, por cada vuelta que hay en el ciclo de Krebs voy a tener un GTP, que lo único que tenemos es que cambia su base nitrogenada, ¿sí? Por lo demás se almacena en energía en forma de enlaces fosfato, como ya lo habíamos visto anteriormente, igual que el ATP, ¿sí? Mientras que voy a obtener 3 poderes reductores NADH y 2 FADH. Esto pues produce una energía inmediata, ¿sí? Tenemos acá una energía inmediata que está en GTP, ¿sí? Y todo lo demás lo sigo preservando hasta que llegue la fosforilación oxidativa. ¿Listo? Después de pasar por el proceso del ciclo de Krebs, el último producto